la prensa conservadora está muy atenta de todo lo que hago. Si bajo el vidrio, ¿por qué bajo el vidrio? Si saludo, ¿por qué saludo? Si no saludo, ¿por qué no saludo? Todo. Esto seguramente salió en el Reforma, que es el boletín del conservadurismo en México, y a lo mejor hasta en algún periódico extranjero, porque están igual, muy molestos con nosotros por la transformación que se está llevando a cabo en el país. Como ya no mandan los potentados en México, como ya no se permite la corrupción, están muy molestos. Y estos medios que callaban cuando saqueaban al país, pues ahora son opositores. Eso es lo que está sucediendo. Tengo que andar brincando obstáculos, evadiendo el acoso, evitando caer en provocaciones, porque están muy encorajados, muy enojados. Entonces, les vuelvo a decir, vuelvo a llamar a la calma, a que se serenen los del periódico Reforma y otros medios, y que entiendan que nosotros ganamos o triunfamos porque el pueblo nos dio su confianza para transformar a México, para acabar con la corrupción, y que a los que ellos defienden, me refiero al Reforma, que defiende a grupos de intereses creados y a otros medios de comunicación nacionales y extranjeros, pues que no vamos nosotros a dar ni un paso atrás, porque tenemos el compromiso de transformar al país, de desterrar la corrupción de México. Vamos a acabar con la corrupción. Entonces, no vamos a titubear, vamos a continuar transformando, y se termina el saqueo. Ahora hay inconformidad porque las empresas eléctricas particulares, extranjeras, sobre todo las españolas, tenían el gran negocio de cobrar a precios elevadísimos la energía eléctrica, se les tenía que pagar hasta subsidios, estaban en un plan, en contubernio con las autoridades para destruir así a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa pública de México, de la nación. Entonces, estamos poniendo orden. Ya México no es tierra de conquista y eso los tiene muy molestos. La otra cosa que molesta mucho a los del periódico Reforma es que sus patrocinadores, que antes no pagaban impuestos, ahora tienen que pagar impuestos, como todos los mexicanos. Entonces yo entiendo todo esto, por eso hay estos ataques diarios como nunca se había visto, pero vamos a resistir. Tenemos mucha fortaleza
no solo es fortaleza política, es fortaleza moral. Ese es nuestro escudo protector. Cuando se actúa con integridad, con honestidad, cuando se trabaja en beneficio de los demás, se tiene autoridad moral y autoridad política. Y sostengo es que el programa Sembrando Vida significa dar muchos empleos y es relativamente poca la inversión. En un país como el nuestro, en donde hacen falta empleos, tenemos que procurar la creación masiva de empleos, el uso intensivo de la mano de obra. No solo uso intensivo de capital, porque puede establecerse una planta de la Ford, volviendo al ejemplo, moderna, con una inversión de $1,000 millones, pero automatizada, manejada con robots y que ocupe 1,000 empleos. Eso sucede. El programa Sembrando Vida tiene una inversión de un poco más de $1,000 millones, 26,000 millones de pesos, pero le da trabajo a más de 400,000 sembradores. Claro, no es el promedio de lo que gana un trabajador de la industria automotriz o el promedio de lo que gana un trabajador inscrito al Seguro Social. Un trabajador promedio inscrito en el Seguro Social obtiene 12,000 pesos mensuales. Eso es lo que ganan en promedio los 19,500,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Acá no son 12,000, aquí es un jornal de 5,000 al mes. Pero estamos hablando de más de 400,000 trabajadores. Y además, esos 400,000 trabajadores están plantando árboles frutales, maderables, 1,000,000 de hectáreas. No hay en el mundo un programa así. Ese fue el ejemplo que puse y no les pareció, porque no les gusta nada. Claro, el decir que esto es una dádiva, pues eso es muy característico del conservadurismo. Para los conservadores neoliberales que dominaron México en los últimos tiempos, todo lo que se le destina al pueblo es populismo, es paternalismo, son dádivas. Lo que le destinaban a los de arriba cuando ellos estaban en el gobierno, el FOAPROA, el convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, el que no pagaran impuestos las grandes corporaciones empresariales,
Eso le llaman fomento, eso es inversión, eso es empleo formal, eso sí es crecimiento. Tenemos visiones distintas, entonces existen estas posturas. No, tampoco debe de extrañarnos, los del PAN votaron en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que no se aprobara la pensión a los adultos mayores, para que no se le entregara pensión a los adultos mayores. Votaron en contra para que no se entregaran pensiones a niñas y a niños con discapacidad. Votaron en contra para que no se entregaran becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Aunque parece increíble todo esto que les estoy diciendo, así sucedió. Votaron en contra de que se entregaran de manera gratuita los medicamentos, porque es su mentalidad conservadora. Nada más que la gente quiso votar por nosotros, quiso que en México se lleve a cabo una transformación. Ya no quiere a los conservadores corruptos, porque eso es lo otro. El conservadurismo en México, como en todo el mundo, tiene dos características, dos distintivos. Son muy corruptos y son hipócritas. Por eso, repito, es el coraje de los que no querían dejar de robar. Y llegamos y, entre otras cosas, encontramos que no pagaban impuestos. Imagínense cuánta injusticia, que un indígena, un campesino, un obrero, un profesional, ustedes, un pequeño comerciante, un pequeño empresario, tengan que pagar impuestos. Y los de mero arriba, porque ayudaban a los candidatos a ganar, les daban dinero, mandaban y les condonaban los impuestos. Entonces es una gran injusticia. ¿Qué decidimos? Se cancela, se prohíbe la condonación de impuestos y ahora tienen que pagar los intocables. Ahora con lo de la energía, ¿saben cuántas empresas tiene Iberdrola de España? ¿Cuántas plantas de generación de energía eléctrica? 20. Domina casi la mitad del mercado de la energía eléctrica particular en el país. Por eso, una ex secretaria de Energía es directiva empleada de Iberdrola. Un expresidente llegó a ser consejero de la empresa Iberdrola de España. Esto no sucede en ninguna parte del mundo y es increíble que en el Reforma no se diga ni pío sobre esto y se defienda a esas empresas que han abusado, que han afectado el interés público.
Entonces, cero corrupción, cero impunidad. Trátese de lo que se trate. Entonces, les aseguro que no van a poder en ese aspecto con nosotros. A mí me van a seguir cuestionando por cómo hablo, voy a seguir padeciendo de expresiones racistas, van a seguir diciendo que no estoy cuerdo, que estoy loco, van a seguir diciendo que soy un viejo chocho, que ya estoy chocheando, todo eso, pero nunca van a poder decir de que soy corrupto. Es muy sencillo de explicar. El neoliberalismo que ellos han aplicado, lo que ya se fue y espero que no regrese, y toco madera, además de la corrupción, tenía el propósito de beneficiar siempre a los de arriba. Es gráfico explicarlo, es una pirámide poblacional en nuestra sociedad mexicana. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se ocupaban de proteger a los de la punta de la pirámide, a los de arriba, y dejaban en el desamparo a los de abajo, a los de la base de la pirámide. ¿Saben cuándo volteaban a ver a los de la base de la pirámide, al pueblo raso? Cuando necesitaban los votos. Era cuando entregaban las despensas, el frijol con gorgojo, nada más en temporada. Todo lo demás era para los potentados. Ahora es distinto. Volviendo a la figura de la pirámide, ahora primero es la base. Todo lo que podamos hacer por ayudar a los de abajo. Y esto no significa dejar sin atención a los de arriba. Significa apoyar abajo para que sí se fortalece la economía popular. Si hay recursos abajo, va a haber más capacidad de consumo y esto va a ayudar a que la gente tenga más poder adquisitivo y se beneficie el comercio y se beneficien las industrias. Es una concepción económica completamente distinta. Voy a dar a conocer un fraude de 48,000 millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado. Un paquete nada más. Por cierto, de eso tampoco el Reforma dijo nada, nunca. ¿Y en ese fraude estaban coludidos autoridades de Hacienda? Claro que sí. ¿Del gobierno pasado? Sí, y del otro. Y políticos. Entonces, vamos a presentar denuncias penales para estos personajes encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió, se calcula
que se fugaban alrededor de 300,000 millones de pesos mediante este mecanismo. Entonces, la semana próxima se va a dar a conocer ya el primer paquete, son 48,000 millones, porque mucha de la gente implicada ni siquiera lo sabe, que sus facturas son falsas. Entonces, vamos a dar la oportunidad a todos estos contribuyentes para que se regularicen. Ya lo están haciendo. Hay hasta personajes famosos, lo que pasa es que no quiero caer en lo espectacular, y además debemos de cuidar siempre la dignidad de las personas, que han ido al SAT y se han puesto al corriente porque habían manejado, o sus contadores les habían pagado sus impuestos con facturas falsas. Entonces ahora les vamos a notificar a todos los que están en esta situación para que vayan al SAT y se pongan al corriente en un plazo. Entonces, eso era el gobierno anterior y los gobiernos anteriores. Todo lo que fue el periodo neoliberal se caracterizó por el saqueo. Entonces ahora nos dicen, bajen los impuestos. Bueno, cuando tomé posesión, el día que tomé posesión, me gritaban los del PAN, baja la gasolina. Pero si ustedes la subieron, les contesté, ¿por qué no la bajaron ustedes? Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de la gasolina y lo estoy cumpliendo. Pero ellos fueron los que aprobaron los gasolinazos. Entonces, parezco disco rayado. Entonces, desgraciadamente, tengo que repetir y repetir y repetir para que, a ver, si en una de esas, primero porque aquí nos están viendo muchos y no voy a dejar pasar la posibilidad de informar, primero, y segundo, en una de esas, de tanto que lo digo, en algún periódico, en alguna estación de radio, en algún canal de televisión, sale algo, porque repito y repito y repito y repito, y no aparece nada. No se dice nada en los medios de que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Es Anabel Hernández, es Dolia Esteves, nada más. No hay información en el Universal, en el Reforma, en el Proceso, en los programas de radio, en los noticieros de televisión. ¿Qué pasa? ¿Por qué el silencio? Yo recuerdo que cuando este señor estaba en su apogeo, que era el super policía, ejemplo a seguir, llevaba a los periodistas famosos. Me acuerdo
de Ciro Gómez Leiva, aunque se enoje Ciro. Y no hay que perder el sentido del humor. Los llevaba ahí a un búnker que tenía García Luna. Ya ven cómo simulaban con aparatos, monitores. Eran como, ¿cómo le llaman a los centros estos de seguridad? Sí, pero este era como el C21, es como mi iPhone 26. Y salían de ahí, sorprendidos, admirados, todos ellos. En ese entonces creo que estaban en Milenio, iban por grupo, eran tours que les daba García Luna, y aplausos. ¿Y ahora? ¿Y dónde está la autocrítica? ¿Y por qué no ofrecen disculpa? Acerca de la posibilidad de un fraude hacia adelante, no creo que suceda, porque antes los fraudes se promovían desde el poder y ahora tenemos el compromiso por convicción y porque venimos de luchar en contra de los fraudes, padecimos los fraudes, nos robaron la presidencia de la República. Entonces, no vamos a permitir que haya fraude. Desde luego, no se va a permitir que ningún funcionario se involucre, participe en procesos electorales. Me refiero a funcionarios, servidores públicos federales. Pero también vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres, que no estén pensando, lo digo con toda franqueza, los gobernadores, que no se va a meter el gobierno federal, pero que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, de acarreo, de reparto de dádivas. Ahí sí vamos a estar muy pendientes. Y además existe la Fiscalía Electoral y es delito grave el fraude electoral. Y si se meten y se demuestra que se está utilizando dinero público o está interviniendo el gobierno en las elecciones, el responsable tiene que ser castigado. Y yo estoy obligado a denunciarlo y lo voy a hacer.